se van a inculcar valores, la honestidad sobre todo, que hace mucha falta, y también el civismo, la cultura, la historia, que la habían quitado, la habían maquillado en los libros de texto, porque no querían hacer seres pensantes y formar gente que tenga esa facultad de ser críticos, pero analíticos. Y bueno, por mencionar algunas, también lo que es en los niños, su calidad va a ser educación laica, gratuita, de excelencia, integral y formativa. Eso nos llena de orgullo. Muy buenas noches, amigos que nos hacen el favor de vernos en su programa Asistente Legal. Y como todos los lunes tenemos un invitado muy especial y tenemos un tema muy interesante para todos ustedes. Bueno, les recuerdo que a través de nuestra página Revista Sin Recreo pueden comunicarse, hacer preguntas. En este momento que tenemos a nuestro invitado, es el momento preciso para poder cuestionar, opinar. El tema de hoy es la falta de capacitación en el nuevo sistema de justicia procesal adversarial que imparten todos los servidores públicos aquí en el estado de Veracruz. Si bien recordamos, teníamos otro sistema penal y actualmente en este famoso nuevo sistema de justicia adversarial han surgido no solamente muchas dudas, sino muchas situaciones de inconsistencia, sobre todo por la falta de preparación, no solamente de los postulantes, sino de las autoridades que ejercen este nuevo sistema. Es por eso el interés de el invitado de hoy, el licenciado Juan José Auñón Segura, que nos va a hacer favor de hablarnos acerca de todas estas inconsistencias, el sistema anterior, el sistema actual, para que tengamos una comparativa y sobre todo el poder darnos los elementos necesarios para defendernos en caso de sufrir ya sea algún tipo de corrupción a través de los órganos administrativos o bien algún tipo de inconsistencia por parte de los juzgadores. Para hablar un poco de nuestro invitado de hoy, el licenciado Juan José Auñón Segura, debemos decir que tiene una maestría en Psicología Jurídica y Criminología, una maestría en Derecho Procesal Penal Adversarial y una especialidad en Derecho Sanitario. Se ha desempeñado por muchos años en el Ministerio Público, en el sistema anterior, en el Ministerio Público en varios distritos del estado de Veracruz. Actualmente funge como postulante especialista en materia penal. Y bueno, pasemos a darle la bienvenida. Muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros en el programa Asistente Legal. Muchas gracias, Rosa Laura. Agradezco a ti y a todos los radioescuchas que nos están sintonizando a través de estos micrófonos. Un saludo para todos. Muy bien, bueno, pues coméntanos por favor a todo nuestro auditorio, que además van a hacerte preguntas ahorita porque es un tema súper importante y de interés. Y yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado que nos sentimos violados en nuestro derecho, agraviados en algún tipo de procedimiento, o incluso que uno se siente así, dicen, no, es que así es el nuevo sistema. Anteriormente teníamos una idea y actualmente haz de cuenta que todo el juego cambia. ¿Qué diferencias podemos encontrar acerca del anterior sistema penal y el actual sistema penal? Claro que sí, Rosa Laura. Mira, el anterior sistema se trataba o consistía en el sistema inquisitorio mixto. Posteriormente, después de la reforma del 2008, estamos entrando a una nueva etapa de la justicia procesal adversarial. Evidentemente existen ciertos cambios muy importantes. En el anterior sistema existía la secrecía de la investigación, es decir, tú llegabas como denunciante y se iniciaba una averiguación previa, vertías tu declaración
y pues esto era reservada. El inculpado o el investigado también al momento de ser llamado a comparecer, bueno, se le van a conocer los hechos que se le imputaban claramente, pero pues no tenía ningún acceso, ni él ni su defensor posteriormente, a esa declaración para poder saber qué es lo que está investigando el Ministerio Público. ¿Y qué pasaba con esto? Eso era anteriormente, por lo tanto estamos hablando de que no existían fiscales, hablábamos de agencias del Ministerio Público, ¿cierto? Aquí quiero hacer puntualizar algo muy importante. En efecto, anteriormente se hablaba de la figura del Ministerio Público, sin embargo no ha dejado de serlo. La Constitución Política de los Estados Unidos aún lo maneja como agente del Ministerio Público. Si bien es cierto que existe la figura de fiscales, es de acuerdo a la reforma que ha existido a la Constitución, pero no deja de ser todavía el Ministerio Público porque así lo cita textualmente la Constitución de la República. Es decir, para que nos entienda nuestro público, no ha habido esa modificación constitucional de figura Ministerio Público. A nivel constitucional sigue manejándose la figura del Ministerio Público. Es cierto que los fiscales, bien llamados fiscales en el interior de nuestro estado, porque existe una ley orgánica, una reglamentación interior en nuestro estado libre y soberano que así los intitula, fiscales, pero que a nivel constitucional siguen siendo ministerios públicos. De igual forma, los jueces se les llama en las audiencias su señoría, mal llamados, pero la Constitución Política de los Estados Unidos aún sigue diciendo que son jueces de primera instancia, pero jamás cita el nombre ese título de señoría. Claro, es esa claro, cambios, porque ¿no? inclusive lo podemos ver en películas y en programas, en televisión, o inclusive en el internet, si nos metemos a googlear a los famosos buscadores y todo esto, encontramos, por ejemplo, juicios orales y lo primero, se dirigen al juez como su señoría, ¿no? Lo que mencionabas. Ahora bien, estructuralmente, hablamos de ministerios públicos, hablamos de que había agencias del Ministerio Público en donde ibas y metías tu denuncia. Punto número 1, no tenías acceso a ella hasta determinado momento. Actualmente, ¿cuál es la diferencia o cuál es la situación por la cual es diferente? Bueno, en el nuevo sistema de justicia penal adversarial, evidentemente se le da una publicidad, como es uno de los principios rectores de este nuevo sistema. Es decir, esta investigación debe estar abierta no tan solo al inculpado, sino también al investigado como a la víctima y a todos aquellos que tengan el interés, la injerencia de entrar en ese expediente. Es decir, es público, claro, con algunas excepciones como cuáles, como por ejemplo cuando se trata de delitos que afectan no únicamente a la víctima, sino a toda una sociedad. Puede llamarse, por ejemplo, como el homicidio, el secuestro, delitos de alto impacto, evidentemente no pueden ser públicos. O menores de edad, ¿no? Cuando se maneja menores de edad, delitos como pederastía, esos también se manejan en mucha secrecía, ¿no? Sí, por supuesto, incluso existen protocolos que emite la Suprema Corte de Justicia en atención a la protección de los niños y niñas en conflicto o víctimas con la ley penal, ¿no? Claro, bueno, ahora, para poder ahondar más, anteriormente Ministerio Público, actualmente las fiscalías. Hablamos acerca de que vamos al edificio o de donde nos estén viendo, donde dice fiscalías, ¿no? Y nos encontramos con una unidad de atención temprana en donde hay que hacer una fila enorme para que después te digan, híjole, no era aquí, era allá arriba. ¿Es correcto esto o tienen la obligación de decirte qué pasa con esas fiscalías especializadas? ¿Hay algún filtro? Yo creo que... ¿Para qué es la unidad de atención temprana? Tú acabas de dar ahorita en el punto y evidentemente es el término que yo le pondría, es un filtro. ¿Por qué? Porque lo que pasa con esa fiscalía de atención temprana es recibir una denuncia, analizarla y observar por esos fiscales si es procedente o no, o reúne los elementos para considerarse un delito. Claro que aquí hay una contradicción muy importante, por eso es la queja y el desacuerdo y el descontento de muchos de los ciudadanos que acuden a interponer denuncias,
porque lejos de que se les apoye, de que se les indique, de que les señale el camino a seguir, pues los retrasan o los desaniman. ¿Cómo? Pues les dicen que no reúnen los requisitos, que faltan documentos, que vengan después, que el delito no se concreta. Y esa es una violación clarísima, porque el 8º constitucional, abogado, nos dice que la autoridad debe recibirnos la petición que hacemos, siempre y cuando sea respetuosa y dirigido a la autoridad, ¿cierto? Entonces, al decirnos, no, nos están violentando nuestros derechos. Es ahí en donde entra, evidentemente, el ejercicio de la capacitación del personal que elabora en ese tipo de instituciones, de ese filtro. ¿Por qué? Porque te puedo decir que yo como postulante he acudido ante a interponer una denuncia debidamente requisitada, y pues las personas que se encuentran ahí hacen lo posible, y me atrevo a decirlo muy abiertamente, lo posible por no querer recibirla, por poner obstáculos a efecto de que la víctima, pues lejos de que se le instruya un camino a seguir, pues hacen que demerite esa intención, y por eso hay tanta impunidad, no hay tanto rezago que se están acumulando en ese tipo de... Claro, además, acabamos de caer justo en el tema de nuestro programa, que es la falta de capacitación. Las personas que están atrás del escritorio, no puedo hablar por todas, pero sí también me ha tocado como postulante en la materia, que vas y cuando no es una copia, es otra, es mil y un pero, como dices, tal pareciera que de verdad no quieren recibir lo que llevas, e inclusive, lo hubiera traído por escrito, cuando ellos tienen la obligación de, aunque no lo lleves por escrito, tomar la denuncia correspondiente. Pero ¿qué pasa? Que llega la víctima y se le vuelve a violar no solamente el daño que ya sufrió con el antisocial que va a denunciar, sino administrativamente se le empieza a poner una serie de topes con muy poca sensibilidad hacia lo que está viviendo en ese momento. Lo puntualizo porque es la falta de sensibilidad y capacitación por parte del personal, el poder tratar a una persona que va a hacer su denuncia. Yo quiero hacer un comentario muy cercano a lo que dices, porque no debemos olvidar, y los abogados postulantes que seguramente nos están escuchando, no dejarán de pasar en alto que el artículo 1 de la Constitución reformado obliga a todas las autoridades a proteger, a intervenir en cualquier asunto de índole criminal o civil o penal o qué sé yo, de todas las materias, para brindarle la mayor protección a la persona que acude a demandar justicia. Es decir, tú cuando llegas a una agencia del Ministerio Público, ese Ministerio Público, ese fiscal que le llamamos, tendrá la obligación plena de brindarte todas las facilidades para que tú como agraviado puedas ejercer tu derecho. Claro, como lo comentamos hace un momento, ellos, con el afán de no llenarse de expedientes, de no acumularse de más de trabajo, y a las personas que la ven solas, sin un acompañamiento, sin una asesoría jurídica, pues evidentemente tratan de que desistan de esa acción, y pues con ello facilitar también su estado de no querer trabajar, claro, sí. Claro, no, bueno, el estado de indefensión en el que se encuentra la víctima. Y yo creo que eso lo extendemos hacia policías, de cualquiera de las policías, inclusive la nueva Guardia Nacional, a cualquier autoridad tiene la obligación de prestarte el servicio necesario para no volver a ser víctima ahora por parte de la autoridad. Bueno, vamos a leer unos mensajes aquí, agradeciendo la audiencia de todos para poder continuar con nuestro tema de hoy. Macroart, saludos. Carla Esmar, saludos. Muchísimas gracias. Luis Gerardo Martínez, qué buenos programas, muchísimas gracias. Fanny Castro, saludos. Octavio Leiva, felicidades, abogada. Saludos hasta Puebla, saludos. Maravilloso Puebla. Gustavo Beltrán, Luis Stralen Cruz, saludos a la licenciada Rosa Laura Vázquez, si no me equivoco, desde Guadalajara. Nazario Gutiérrez, mientras no se divorcie la Fiscalía del Poder Judicial y el sistema penal, van a tratar de funcionar y hay mucha complicidad, y si no
funciona esto, los delitos de acto impacto deben ser privados. Claro que sí. Aquí tenemos, yo creo que podemos entrar después del corte a este tema, precisamente lo que hablábamos antes de entrar, sobre qué es la Fiscalía, a quién se le debe el Poder Judicial y ante quién quejarse. Regresamos. Otro beneficio es que se van a inculcar valores, la honestidad sobre todo, que hace mucha falta, y también el civismo, la cultura, la historia, que la habían quitado, la habían maquillado en los libros de texto, porque no querían hacer seres pensantes y formar gente que tenga esa facultad de ser críticos pero analíticos. Y bueno, por mencionar algunas también, lo que es en los niños, su calidad va a ser de educación laica, gratuita, de excelencia, integral y formativa. Eso nos llena de orgullo. Regresamos con su programa Asistente Legal, con el tema de hoy que es súper importante acerca del nuevo sistema de justicia adversarial y todas esas irregularidades y falta de capacitación, no solamente por parte de los postulantes, sino por parte de las autoridades. Con nuestro invitado, y nos quedamos en una pregunta, en una... Pues sí, es una pregunta bastante interesante acerca, nos hace Nazario Gutiérrez esta observación: el sistema del Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder Judicial, dice, y todo el sistema penal. Hay que hacer una aclaración a todas las personas que nos están escuchando, tanto a nuestro público como, ahora sí, que no son expertos en el derecho, como a todos los postulantes, porque muchas veces no tenemos muy claro estos cambios que surgieron. Anteriormente, en el sistema penal, el MP, el Ministerio Público, dependía directamente del Ejecutivo. Ojo, Ministerio Público, Ejecutivo, Poder Judicial, juzgados.
Actualmente se ha hecho una revoltura completamente en donde las fiscalías ya son autónomas, el Poder Judicial tiene su sistema. ¿Qué hacer si me veo dañado? Digo, estamos hablando de un solo procedimiento. El fiscal solamente va a determinar si hay o no hay delito y se cambia al procedimiento. Si durante esa etapa de investigación en la fiscalía encuentro irregularidades, ya no solamente como ciudadano, sino como abogado, ¿qué debo hacer? ¿A quién debo acudir? Muy bien, mira, en esta pregunta, en este cuestionamiento, si bien es cierto, aquí en Veracruz, cada estado es autónomo, libre y soberano. Por cuanto hace a Veracruz, nosotros tenemos una fiscalía que es autónoma, goza de independencia, no depende del Ejecutivo como anteriormente a la reforma. El fiscal actual goza de un estatus poderío que dura 9 años. Evidentemente el Poder Judicial de la misma forma goza de una autonomía. Me preguntan, ¿a dónde acudir? Bueno, estamos hablando sobre el nuevo sistema de justicia penal adversarial. En la ley penal te dice, en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el juez tiene la obligación de vigilar la actuación del Ministerio Público. Es ahí donde quiero puntualizar algo. Y yo me he dado cuenta en el ejercicio del derecho que ningún abogado recurre al juez para demandarle justicia, para decirle, ¿sabes qué? El Ministerio Público está actuando mal. Lo único que hacen, si ven esa irregularidad, bueno, van con el mismo fiscal. Existe un departamento que al parecer, si no mal recuerdo, se llama Supervisión o Control de la misma fiscalía, y bueno, pues evidentemente los mismos compañeros del fiscal son los que arman esa investigación interna, y si encuentran elementos justificables para poderlo sancionar, supuestamente lo hacen, pero estamos hablando de que es la misma fiscalía quien investiga y sancionará a los mismos compañeros del público. Es decir, vamos a acusarlos a ellos mismos, con ellos mismos. Efectivamente, por eso se trata se avista tanta impunidad, tanta situación que los mismos agraviados pues ya evitan acudir ante una agencia, ante una fiscalía. Pero, insisto, los abogados debemos conocer que hoy en día el juez de primera instancia, el juez de control, así se llama, el juez de control, ¿por qué? Porque controla la actuación y vigila lo que hace el Ministerio Público. Cuando nosotros como agraviados o como representantes del sujeto investigado encuentra una anomalía, pues evidentemente lo podemos hacer efectivo o hacerle el llamado al juez para que tenga el conocimiento y pueda darle seguimiento a esa anomalía. Aunque estemos en etapa de definitivamente, fiscalía. Es uno de los beneficios o una de las bondades que ofrece este nuevo sistema de justicia penal adversarial en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok, perfecto. Entonces, hablamos, ya tenemos protegida la fiscalía hizo perfecto su trabajo y me van a vincular a proceso. Hablaste de un juez de control. ¿Cuántos tipos de jueces en materia penal dentro del proceso encontramos? Mira, de acuerdo a la teoría no es el único juez quien debe de conocer todo el proceso. Primeramente, en la etapa de investigación complementaria será el juez de control quien esté presente en ese momento. Posterior a ello, de acuerdo a la teoría de práctica del nuevo sistema, existirá un juez distinto que no conozca de la anterior etapa. En el juicio será otro juez el que deberá de conocer, incluso será una audiencia juzgadora colegiada. Repito, esto es teóricamente, porque serán 3 jueces los que tendrán que conocer. El de control, el intermedio y el juez de juicio. El juez de juicio. Y hay uno también que se llama juez de ejecución, ya cuando ya la resolución para poder hacerse. Entonces se supone que existen 4 figuras. Estamos hablando, y me llama mucho la atención, y creo que el público, yo creo que también va a coincidir conmigo. Estás diciendo teóricamente, ¿por qué? ¿Tenemos la infraestructura y los elementos para este tipo de jueces? Mira, políticamente no quisiera tomar el tema tan radical, pero no se va a descubrir el hilo negro. En todo el país hemos sabido
que existe unos grandes presupuestos a nivel federal que están dándole mucho a los estados para que se lleven a cabo la infraestructura, la capacitación, pero ¿qué pasa? La realidad es otra, no tenemos ni la infraestructura, los jueces realmente, no todos, pero existe mucha deficiencia, existe mucha incapacidad tanto de la fiscalía, de los miembros de la fiscalía, quienes son los que investigan, y los mismos juzgadores. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Bueno, el mismo abogado que conozca bien del sistema podrá percibir desde el momento de la presentación de su denuncia si es procedente o no, dará el seguimiento, claro, y se observará si en el camino se está actuando bien o mal. Pero si el abogado desconoce y deja que siga esa trama procesal ya viciada, pues evidentemente vamos a tener en su momento una carpeta de investigación deficiente y por ende un juicio mal concentrado, ¿no? Hay una anécdota o una situación, un punto que me gustaría compartir con todos aquí, que nos hacen el favor de la audiencia y los que además también están al pendiente de todas las repeticiones, en donde tú no nada más, porque todo el mundo dice no se dejen, denuncien y demás, tú ya lo llevaste a cabo. Llevaste un asunto en donde encontraste irregularidades continuas y procediste a quejarte del juez, del ciudadano juez. ¿Qué pasa ahí? ¿Nos podrías contar brevemente más o menos qué fue lo que hiciste? ¿Con qué irregularidades a grandes rasgos? Yo sé que la secrecía es súper importante, pero más o menos qué irregularidades presentaste para poder ir e interponer esa queja, ante quién la interpusiste, y que además fue un resultado positivo porque se sancionó en una resolución judicial por parte del Consejo de la Judicatura y el magistrado presidente a ese juez que había actuado de forma deficiente dentro de tu procedimiento, ¿cierto? Claro, mira, Rosa Laura, te puedo decir que yo he ejercido la abogacía durante mucho tiempo y evidentemente tuve un asunto en donde fungí como asesor jurídico. Los abogados que nos están escuchando sabrán desde el momento en que presenta su denuncia si esta va o no a prosperar. Lógico es que cuando yo llevo a cabo toda la trama procesal investigatoria, bueno, pues se da el ejercicio de la acción penal y la recibe cierto juez. Una vez que estamos ante el juez para efecto de imputar en la audiencia respectiva, pues tú como abogado y tus clientes también saben si la llevas o no directa, como se dice coloquialmente, de ganar o no, porque sabes si existen los elementos. Tú cuando como abogado sabes que no hay elementos, pues vas a aventurarte, pero cuando tienes la certeza jurídica que puede ser avante, pues lo haces, ¿no? Y en este caso concreto, en mi defensa, en mi asesoría, pues el juez no me vincula a proceso al indiciado, al investigado en ese momento. ¿Por qué? Pues porque el juez en su momento empieza, válgase la expresión, pero está definida en la Real Academia, empieza a cantinflear en audiencia y pues dice una cosa y dice otra y soslaya algunas cuestiones que no están en la carpeta. O sea, técnicamente ni funda ni motiva su resolución. Ni motiva la resolución, y esto da como resultado una no vinculación a proceso. Claro que existen recursos para poder impedir a que el juez determine su acuerdo, su criterio. Recurrí evidentemente al recurso de apelación, pero a la vez en asesoría a mi sujeto pasivo, pues ocurrí también ante el Consejo de la Judicatura a efecto de poner en conocimiento todas las irregularidades importantes que se llevaron en esa audiencia. ¿Y qué pasó con esto? Hice una proyección de todo lo avanzado en la investigación y de todo lo mal habido dentro de esa etapa del procedimiento, en el cual justifiqué el hecho, justifiqué la comparecencia de mi asesorado, y efectivamente el Consejo de la Judicatura no le quedó de otra más que apoyarme en el sentido de darme la razón, porque era muy claro que el juez de control pues había actuado de una forma deficiente y por demás pues muy oscura, ¿no? Claro, y entonces toma como resultado es evidentemente que ya no va a conocer de tu juicio ese juez, ¿o solamente se sancionó? La sanción fue restringir al ciudadano juez de seguir conociendo de mi asunto, en virtud de que tiene la obligación de excusarse en caso de que no lo haga. Bueno,
pues claro es que seguiríamos pensando que el asunto se encontraría viciado, ¿no? Y tendría no tendría buen éxito. Perfecto, pues vamos a un corte, ¿no? Ya terminamos el programa, Dios bendito. Bueno, pues es que este tema está buenísimo. Terminamos entonces con un último consejo para todos los litigantes y todas las personas que nos hacen el favor de la audiencia. ¿Qué hacer? No hay que dejarnos. Claro que sí, mira, yo en lo particular exhorto a todos aquellos abogados postulantes a que se preparen, a que demanden justicia, a que protejan a su cliente, a que alcen la voz y digan que el juez está mal, no rendirle pleitesía, no decirle señoría, porque no es una señoría, no estamos en Europa, estamos en México y aquí es el ciudadano juez, porque así lo dice nuestra Constitución mexicana, ciudadanos jueces y agentes del Ministerio Público, que se le ha dado el mote de fiscales, sí, y es correcto, investigadores. Pero realmente cuando citemos esos términos tenemos que conducirnos de acuerdo a la letra que dice nuestra Constitución. Perfecto, bueno, pues no me queda más que agradecer a todo el público que nos acompaña cada lunes 9 de la noche en tu programa Asistente Legal. Y bueno, pues no nos dejen de sintonizar a través de Revista Sin Recreo. Nos vemos el próximo lunes. Otro beneficio es que se van a inculcar valores, la honestidad sobre todo, que hace mucha falta, y también el civismo, la cultura, la historia, que la habían quitado, la habían maquillado en los libros de texto, porque no querían hacer seres pensantes y formar gente que tenga esa facultad de ser críticos pero analíticos. Y bueno, por mencionar algunas también, lo que es en los niños, su calidad va a ser de educación laica, gratuita, de excelencia, integral y formativa. Eso nos tiene de orgullo.